Javier tenía 19 años y trabajaba como repartidor de pizzas en una pequeña pizzería local en el centro de la ciudad. Era un trabajo que le permitía ganar algo de dinero mientras terminaba sus estudios en la universidad. Las noches eran largas y solitarias, pero Javier disfrutaba de la tranquilidad de las calles desiertas mientras recorría la ciudad en su motocicleta. Era una noche como cualquier otra. La pizzería estaba casi vacía, con solo un par de clientes sentados en las mesas del fondo. Javier estaba terminando su turno cuando sonó el teléfono. La llamada fue atendida por Mario, el dueño de la pizzería, quien tomó nota del pedido en una pequeña libreta. Javier, tenemos una última entrega para la noche. Parece ser un poco fuera de lo común, dijo Mario, mientras le entregaba la libreta. Javier miró la dirección, Callejón de la Sombra, 13. No recordaba haber visto esa dirección antes, pero pensó que tal vez era una de esas calles pequeñas y poco conocidas de la ciudad. Es una dirección extraña, pero no debería ser un problema, pensó mientras recogía la caja de pizza y se dirigía a la puerta. La noche era fría y la niebla se había asentado pesadamente sobre la ciudad, reduciendo la visibilidad. Javier encendió la motocicleta y se dirigió hacia el Callejón de la Sombra, confiando en su GPS para guiarlo. A medida que avanzaba, las calles se volvían más estrechas y desiertas. Las luces de los postes parecían menos frecuentes, y la niebla hacía que todo pareciera más misterioso y surrealista. Después de unos minutos, el GPS le indicó que girara a la derecha en una calle que apenas se veía. Javier dudó un momento, pero siguió las indicaciones. Finalmente, llegó al Callejón de la Sombra. Era una estrecha franja entre dos edificios altos y antiguos, apenas iluminada por una lámpara al final del callejón que parpadeaba intermitentemente. Javier aparcó la motocicleta y tomó la caja de pizza, adentrándose en el oscuro pasaje. El callejón estaba cubierto de grafiti y basura. La sensación de opresión aumentaba a medida que avanzaba. Las sombras parecían moverse a su alrededor, y el silencio era absoluto, roto solo por el sonido de sus pasos. Javier intentó encender su linterna, pero esta parpadeó y se apagó de inmediato. De repente, escuchó un ruido sordo detrás de él. Se giró rápidamente, pero no vio nada. Al regresar la vista al frente, el callejón se había transformado. Las paredes parecían más cercanas y cubiertas de una extraña sustancia viscosa que reflejaba la poca luz disponible. Intentó retroceder, pero el camino por donde había venido ya no existía. Un escalofrío recorrió la columna de Javier cuando una figura humanoide emergió de las sombras al final del callejón. Era alta, delgada, y carecía de rostro. La figura parecía flotar más que caminar, avanzando lentamente hacia él. Javier, paralizado por el miedo, dejó caer la pizza y retrocedió hasta que su espalda chocó contra la pared. La criatura se detuvo a unos metros de él, inclinando su cabeza como si lo estuviera observando. Sin rostro, sin ojos, pero con una presencia que emanaba puro terror. Javier, movido por un instinto de supervivencia, corrió hacia la única puerta que vio en el callejón y la abrió de un tirón, entrando en un edificio aparentemente abandonado. El interior del edificio era igual de inquietante. Las paredes estaban descascaradas y el aire olía a humedad y podredumbre. Cada paso que daba resonaba en el vacío, creando un eco siniestro. Encontró un pasillo largo con múltiples puertas, todas cerradas. Intentó abrir varias de ellas, pero todas estaban bloqueadas. Mientras avanzaba por el pasillo, comenzó a escuchar un murmullo. Eran voces indistinguibles que parecían provenir de las paredes mismas. La desesperación aumentaba con cada segundo, y cuando llegó al final del pasillo, encontró una escalera que descendía hacia un sótano oscuro. Sin otra opción, comenzó a descender. Los escalones crujían bajo sus pies, y la oscuridad se volvía más densa. Al llegar al sótano, encontró una sala amplia y vacía, iluminada solo por una lámpara colgante que parpadeaba intermitentemente. En el centro de la sala, vio un espejo antiguo y polvoriento. Se acercó al espejo y, al mirarse, vio no solo su reflejo, sino también la figura sin rostro detrás de él. Se giró rápidamente, pero no había nada. Cuando volvió a mirar el espejo, el entorno había cambiado.
Ya no estaba en el sótano, sino de vuelta en el callejón, con la criatura acercándose una vez más. El pánico lo invadió mientras intentaba escapar, pero cada vez que atravesaba una puerta o giraba una esquina, se encontraba de nuevo en el mismo lugar, como si el tiempo y el espacio se hubieran distorsionado. Intentó llamar a alguien con su teléfono, pero no había señal. Con cada ciclo, la criatura estaba más cerca. Javier sentía que perdía la cordura, atrapado en un bucle interminable de terror. Sus gritos resonaban en el vacío, pero nadie acudía en su ayuda. La figura sin rostro se acercaba más y más, hasta que el miedo lo consumió por completo. A medida que pasaban las horas, Javier trataba de encontrar una salida lógica a su situación. Decidió investigar el edificio a fondo, revisando cada puerta y habitación. Algunas puertas conducían a salas vacías con muebles viejos y cubiertos de polvo, otras a pasillos que parecían no tener fin. En una de las habitaciones, encontró un antiguo diario. Al leerlo, descubrió que pertenecía a un hombre llamado Samuel, quien también había quedado atrapado en el mismo bucle temporal. Samuel había escrito sobre sus intentos de escapar, todos infructuosos. Describía la figura sin rostro y cómo ésta lo había atormentado durante semanas, hasta que finalmente se resignó a su destino. El diario también mencionaba una teoría sobre la naturaleza del buque. Samuel creía que el edificio estaba atrapado en una especie de dimensión alternativa, donde el tiempo y el espacio no seguían las reglas normales. Javier se aferró a la esperanza de que podría encontrar una salida si entendía mejor la naturaleza del lugar. Durante su exploración, Javier encontró a otras personas atrapadas en el edificio. Eran almas perdidas, algunas de las cuales llevaban años allí. Todos estaban desesperados y aterrorizados por la figura sin rostro. Cada uno tenía su propia historia de cómo habían llegado allí, pero todos compartían la misma desesperación y miedo. Uno de ellos, un hombre llamado Luis, le contó a Javier sobre una posible salida. Había oído rumores de una puerta en el sótano que llevaba a un lugar seguro. Sin embargo, nadie había logrado encontrarla, y muchos que lo intentaron nunca regresaron. Decididos a intentarlo, Javier y Luis formaron un grupo con otros tres: Marta, una joven que había quedado atrapada mientras buscaba a su hermano perdido; Carlos, un guardia de seguridad que había sido arrastrado al callejón durante su turno nocturno; y Elena, una estudiante que había entrado al edificio por curiosidad. El grupo se armó con linternas y herramientas improvisadas y se dirigió al sótano. La atmósfera era pesada y el aire estaba cargado de tensión. Cada paso resonaba en el silencio, y las sombras parecían moverse a su alrededor. Llegaron a la sala del espejo, donde la lámpara parpadeante iluminaba la estancia. Javier les mostró el espejo y les contó sobre su experiencia de ver a la figura sin rostro detrás de él. Decidieron que el espejo podría ser una clave importante y lo examinaron detenidamente. Marta descubrió una inscripción en la base del espejo, escrita en un lenguaje antiguo. Con la ayuda de un diccionario que había encontrado en otra sala, lograron descifrarlo. La inscripción decía: la salida está en el reflejo del alma. El grupo reflexionó sobre el significado de la inscripción. Carlos sugirió que tal vez debían enfrentarse a sus miedos reflejados en el espejo para encontrar la salida. Decidieron probarlo uno por uno. Primero fue Marta. Se paró frente al espejo y cerró los ojos, concentrándose en sus miedos más profundos. El reflejo en el espejo comenzó a distorsionarse, mostrando imágenes de su hermano desaparecido. Las lágrimas corrían por su rostro mientras murmuraba su nombre. De repente, el reflejo cambió, mostrando una puerta detrás de ella. Marta se giró y vio una puerta real en la pared del sótano. La abrió lentamente, pero solo encontró otra habitación vacía. Luego fue el turno de Carlos. Frente al espejo, vio su mayor miedo: quedarse solo para siempre. Las imágenes de sus seres queridos desapareciendo una a una lo llenaron de angustia. La puerta apareció de nuevo, pero al cruzarla, solo encontró más oscuridad y desolación. Elena fue la siguiente. Su miedo era el fracaso y la desaprobación de su familia. El espejo mostró escenas de ella fracasando en sus estudios y siendo rechazada por su familia. La puerta apareció y, al abrirla, encontró un largo pasillo oscuro. Finalmente,
Javier se paró frente al espejo. Su mayor miedo era no poder proteger a sus seres queridos. El reflejo mostró imágenes de su familia en peligro y él incapaz de ayudarlos. La puerta apareció, pero al cruzarla, se encontró de nuevo en el mismo callejón. Desesperados y sin más opciones, el grupo decidió enfrentarse directamente a la figura sin rostro. Creían que si la derrotaban, podrían romper el bucle. Se armaron con cualquier cosa que pudieran encontrar, tubos de metal, maderas y herramientas oxidadas. La figura apareció de nuevo, avanzando lentamente hacia ellos. Javier lideró el ataque, golpeando a la criatura con todas sus fuerzas. Pero sus golpes parecían pasar a través de la figura como si estuviera hecha de niebla. La figura no se detuvo, y uno por uno, los miembros del grupo cayeron en un estado de pánico y desesperación. Luis fue el primero en ser alcanzado por la figura. Al contacto, su cuerpo se estremeció y su rostro mostró una expresión de terror absoluto antes de desplomarse en el suelo, inmóvil. Marta y Carlos intentaron huir, pero el callejón se cerró alrededor de ellos, atrapándolos. Javier y Elena, los últimos en pie, se abrazaron mientras la figura se acercaba. Sabían que no había escapatoria. La figura extendió sus manos hacia ellos, y todo se volvió negro. Javier despertó de nuevo al comienzo del callejón, como si nada hubiera pasado. Pero esta vez, algo era diferente. El callejón estaba más oscuro y las sombras más densas. Sentía una presencia aún más opresiva a su alrededor. Miró a su alrededor y no vio a ninguno de sus compañeros. Estaba solo. La figura sin rostro apareció una vez más, pero esta vez, su presencia era aún más aterradora. Javier sintió que su mente estaba al borde de romperse. Corrió hacia el edificio, pero cada puerta que abría lo llevaba de nuevo al mismo callejón. Estaba atrapado en un ciclo interminable de terror, sin esperanza de escape. Javier nunca encontró una salida. El bucle temporal lo mantuvo prisionero, y la figura sin rostro continuó acechándolo, cada vez más cerca con cada ciclo. Su mente se desintegró lentamente, consumida por el miedo y la desesperación. ¿Te apasionan las historias de terror que te mantienen despierto por la noche? ¿O prefieres los relatos intrigantes de misterio y supervivencia? Entonces nuestro canal de YouTube es perfecto para ti. Únete a nuestra comunidad de amantes del misterio y la adrenalina. Suscríbete a nuestro canal de YouTube hoy mismo y sé parte de una experiencia única. No te arrepentirás.